Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria, crepuscular y nocturna, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Estamos en Teleimpacto, en otra sesión más de este programa que siempre quisiéramos compartirlo con todos los telespectadores. Bueno, hoy nos ha sorprendido la muerte de don Antonio Inver Barreras. Don Antonio, que vivió larga vida desde 1920, nació en el 20 y murió hoy, en la madrugada de hoy, 95, 96 años. Nieto del general Inver, el hombre de la batalla de Santiago, del 30 de marzo. José María Inver, nieto del general Inver Barreras. El general Inver, héroe nacional, y jugó un papel realmente de ese brazo ejecutor para eliminar a Trujillo, que no era fácil en los tiempos para los que ese señor mandaba en este país. Porque ahora uno oye muchísima gente, y gente también ignorante, muchas veces más por ignorancia, y hablan como de Trujillo, como si esto hubiera sido una especie de escuela seráfica o arcangélica, como siempre nosotros vamos a decir. Como que las cosas eran tan fáciles y que usted podía matar así como matan ahora a cualquiera. Señores, cuando Trujillo, para andar con un arma, primero, había que ser una persona de extremada confianza del régimen. Y así había personas que tenían armas y la usaban como un personal sentido de la distinción. Es decir, tengo un arma, ni siquiera pensaba en el civil. Yo creo que había gente que no le ponía ni siquiera las balas para que no se fuera a pensar que el que tenía un revólver cargado y autorizado, podía atentar contra la vida del jefe. Es decir, hasta el régimen mismo, para eliminar un opositor, usaba métodos que por lo menos ni siquiera dieran la imagen de que o la gente pensara que fue el régimen, porque lo mataban, es decir, con el arma rústica, o golpeado, y si le tenían que dar a una persona una puñalada, bueno, se podía dar una puñalada, porque había gente que usaban sus armas blancas escondidas, o una tijera, algo punzante. Pero un revólver para matar a alguien, no, el régimen no mataba, porque si mataba a alguien de un balazo, la gente sabía que era el régimen, porque era un asunto, un control absoluto. Entonces, primero había que estar blindado de valor para usted meterse en una empresa como esa de matar a Trujillo, señores. Y decirle a usted, mire, móntese en este carro, vamos que yo voy a manejar este vehículo y voy a perseguir el carro de Trujillo, que iba siempre sin escolta, porque el señor jefe llegó a la conclusión de que él tenía que andar solo, o por dos razones: o quería que lo mataran, o se sentía tan seguro del control que había en el país, que él entendía que no necesitaba de escolta.
porque ¿quién podía atentar contra el amado, ilustre y querido jefe? Nadie. Pero la historia está marcada con esos personajes. Quien a hierro mata, a hierro muere. Siempre se ha dicho eso en la historia. Entonces, de ese grupo que ayer pusimos las fotos, de ese grupo valentísimo, que había una parte de ejecución y otra parte política, diríamos que la parte política, los más veteranos, los Díaz, Modesto Díaz y Juan Tomás Díaz, don Luis Amiamatió. Bueno, hay que también hablar, Báez Díaz, Tomás Báez Díaz, otra gente, los que prepararon armas, podían ser parte del señor Visier, que ayer no acordé su nombre, y Ovín, que también participaron en trabajos de preparaciones de balines y de escopetas, y recortando escopetas, y preparando vehículos con cilindrada para caerle atrás a ese carro de Trujillo. Y entonces, de ese brazo ejecutor, bueno, pues ahí estaban, lo señala la historia todo. El general Inver era el chofer del carro que persiguió a Trujillo. En una noche, recuerdo, un grupo de jóvenes señalaba como que el general Inver había sido un héroe muy caro para la República. Bueno, que él vivió tranquilo, con mucha protección, con mucha consideración del Estado, que le dio todo al general Inver, y se decía eso, como bueno, hasta que la Rosario desapareció, todo eso fue un feudo del general Inver. Y yo le decía a ese grupo, después que terminaron de desahogarse, hablando de todas esas cosas, y como ese héroe tan caro, y yo le decía, señores, imagínense ustedes en el año 1961, veamos la cosa en forma retrospectiva, vayamos allá donde pensar solo en matar a Trujillo, solo pensarlo, era realmente usted estar incriminado ya en cualquier acto o conspiración o conjura. Es decir, que el temor, señores, que ese señor Trujillo irradiaba de la gente que estaba a su lado, cómo le temía, aunque le amaban, le temían. Le temían porque era un hombre que estaba en una situación ya que a cualquiera, como dice en el pueblo, el lenguaje popular, le salía con un de atrás para adelante. Y eso precisamente fueron de las cosas que comenzaron a preparar la conjura final para matar a Trujillo. El señor Inver, que yo no he leído toda la historia de él, no sé cómo entra, diríamos, si tenía antecedentes, porque el hermano, segundo Inver, que era mayor del ejército, lo mataron, pero lo mataron, tengo entendido que fue después, día después, o un día o 2 días, o un día como hoy, creo. Y se dice que la orden la dio el señor Pupo Román cuando se vio realmente acorralado por su torpeza y por su indecisión al principio, porque estando involucrado en el complot, entonces el hombre quiso echar para atrás y quiso dar prueba entonces de una, diríamos, de un celo por perseguir a los matadores del jefe. Y entonces se dice que se dio esa orden y mataron a segundo Inver. No sé si era el mismo, pero fue mayor del ejército. El propio Inver fue gobernador de Puerto Plata, según relata el periódico El Nacional de hoy. Le hacen una pequeña biografía, y el general Inver también trabajó, bueno, además de gobernador, creo que tuvo en otro trabajo también del gobierno, no recuerdo ahora, tendría que buscarlo tal vez con más detalle. Pero el asunto es que el general Inver se involucró en esa conjura y fue del grupo ejecutor. Pero por ejemplo el caso de los de la masa, esa gente se veía que estaban marcados como por el destino.
para atentar contra Trujillo. Porque es muy fácil deducir que después de la muerte de Octavio de la Maza, bueno, que a la familia de la Maza, principalmente Octavio de la Maza, entrar en conspiración era un asunto muy lógico, muy comprensible. Es decir, le asesinan a su hermano de una forma realmente burda y además en una forma desconsiderada, porque también quisieron ponerlo como un homosexual, una cosa increíble, cosa de ese trujillato loco o desesperado. Pero es que antes de eso, ¿qué pasó? Y uno se pone a ver el destino, cómo va llevando las cosas. El caso de los de la Maza. Su Vicente de Maza o Vicente de la Maza, me imagino que jovenzuelo, participa en la muerte de Heró, Ulises Heró. O sea, anda diríamos, anda ese aura de valor y de, diríamos, de ajusticiar a los tiranos en la familia de la Maza. Y al principio del régimen también Octavio de la Maza, joven, hizo una rebeldía o hizo unas, diríamos que trató de alzarse, porque aquí era así, se alzaba la gente, como dicen, al monte y declaraba la guerra a un gobierno. Pero rápidamente fue reclutado y Trujillo, que era muy hábil en eso, lo ponía en el Estado Mayor de él, como una forma de, diríamos, de vigilar más de cerca, pero al mismo tiempo de darle confianza a la persona. Y pasó también con el general Piro Estrella. Piro Estrella fue una persona que también se fue a la guerra contra el jefe, contra Trujillo, diríamos que en la misma refriega de Cipriano Bencosme, que se declararon en guerra contra el jefe o su gobierno. Y entonces parece que don Piro, bueno, parece no, se acogió a una salvaguardia. Trujillo le dio una amnistía y lo incorpora también a su Estado Mayor, a don Piro Estrella, el general Piro Estrella. Es decir, esa gente fueron gente que adversaron a Trujillo, pero luego terminaron siendo amigos de Trujillo. O no terminaron, sino siguieron en el régimen y se consideraron entonces hombres de Trujillo. Pero los de la Maza, en una oportunidad se señala que en Jarabacoa, Ramfis tuvo un altercado, el hijo mayor de Trujillo, tuvo un altercado con Antonio de la Maza, creo que fue con Antonio, o con Octavio, no recuerdo. Pero hubo un problema de gente entre ellos que le gustaba el trago a todos, y yo no sé si sería por asunto de falda, por lo que fuere, pero hubo una discusión y Trujillo se disgustó con esa y se fue hasta de la fiesta, en Jarabacoa, en el Hotel Montaña. Eso pasó con Ramfis. Más luego una hermana de los de la Maza, en una fiesta que se hizo en San Cristóbal, se cita también, yo cojo estos datos casi de la intrahistoria o de la historia oral. Y en esa fiesta que Antonio de la Maza fue desde Moca, que era gobernador de Moca, fue y llevó una delegación y fueron damas y familiares de ellos y fueron a esa fiesta en San Cristóbal, donde estaba el jefe. Pero el jefe, que era incordioso, un hombre enredado también y sumamente bellaco, porque tenía muchas intrigas y era venenoso, era un hombre que arrimaba odios y hasta venganza, y era un hombre hasta no y venganza. El hombre parece que le dijo algo descompuesto a una dama de las de la Maza, y esa dama, que eran como los hombres con el mismo valor también, se retiró de la fiesta, y eso parece que también disgustó a la familia, y de hecho fue arrastrando eso hasta que cae el caso de Octavio de la Maza, piloto, en el caso de, ya había tenido un encontronazo con un hermano del jefe de todos los calieses, de las embajadas, todos los embajadores dominicanos desde La Habana hasta Italia, eran calíes de Trujillo. Y esos calíes los dirigía nada más y nada menos que el señor
Ay, Dios mío. El señor del Prado, del Este. Bueno, me acordaré más luego. Dios mío, ya yo estoy medio mal de la cabeza entonces. Bueno, no me acuerdo. Un hermano de ese señor tuvo un altercado con Octavio de la Maza en la embajada de Londres. Octavio lo tuvo que matar después de haber recibido heridas y bueno, y atropello de ese señor. Luis, bueno, pero la verdad que los nombres de esos satanás se le olvidan a uno, ¿y por qué será eso, señor? Una gente que, bueno, que hace tantos años también, ya uno ni tiene la memoria en esa gente. El asunto es que ese señor murió de un balazo, o de varios balazos que le propinara Octavio La Maza, herido por él. Y entonces, ese señor, como quiera, eso quedó entre esa familia. Y eso involucró más a lo de La Maza, porque la familia, el señor que ahora no recuerdo su bellaco nombre, tendrá Manegonte que llamar, parece que quisieron involucrar a redes, a Octavio de la Maza, en el asunto de Galíndez, como una forma de que ese señor se quedara atrapado en eso y buscaran la forma en que como terminó, sabiendo yo que Trujillo usaba esos métodos. Después que te usaba, entonces tenía que salir de ti para evitar la delación. Entonces, no hay duda que Octavio de la Maza sabía que vino el señor Murphy, que fue el piloto que trajo a Galíndez. Y entonces en ese molote, como se dice ahí, quedó enredado en las patas de los caballos. Y luego Trujillo dijo, déjame quitarme este hombre de encima, porque es que sabe lo que hay. Pero eso exacerbó diríamos, los ánimos, y cualquiera de la familia de la Maza. Y entonces se arrima ese episodio a toda esa, diríamos, esa fobia contra Trujillo que ya venía acumulándose ahí. Y que el destino, yo no sé si el destino juega esos papeles. Yo he señalado que en una oportunidad Trujillo dijo delante de Piro Estrella, aquí hay un traidor. Y de la escolta era mucha gente. Pero Piro entendió que pudo haber sido a él que Trujillo le dirigiera esa expresión. Y cuando vio que Trujillo ya estaba calmado, o al día siguiente, le dijo, jefe, yo quiero que usted me retire. Déjame voy a tomar esta llamada porque sé que es un historiador que me está llamando. Dime, Chichi de Jesús, ¿cómo es el nombre del bendito sombrerudo ese? Félix W. Bernardino de por Dios. Es que esos nombres uno no se puede acordar de ellos, porque imagínense ese diablo, Dios. Luis Bernardino, sí. Félix W. Bernardino, señores, qué triste recordatorio. Gracias, Chichi de Jesús, que Chichi es un historiador de primera línea de todos esos eventos, todos esos acontecimientos, diríamos, contemporáneos. Chichi de Jesús lo refresca muy bien en el periódico Hoy, que tiene una página ahí donde nos trae muchas veces episodios de esos pasados que uno no lo tiene. Fíjense cómo ese nombre, señor, un nombre tan siniestro como ese Félix W. Bernardino, no era bruto, que estemos claros tampoco, era un hombre con buena formación, creo que era abogado, pero el hombre dirigía todo ese caliezaje a nivel diplomático, y muchos padres de hoy, ensalzados intelectuales dominicanos que se la echan ahora de ser de sangre azul, y sus padres eran verdaderos calieses en todas esas embajadas de Trujillo, porque andaban al servicio de Félix W. Bernardino, que era el que recibía las informaciones y manejaba esa red internacional. Esa es la verdad. Pues bien, gracias, Chichi de Jesús. Entonces, esos acontecimientos de los de la Maza, los acontecimientos de Piro Estrella, que le dice a Trujillo, reléveme de este cargo, jefe. No, Piro, eso no es contigo. Bueno, no fue con Piro, pero 30 años después un hijo de Piro andaba matando a Trujillo. Salvador Estrella Sadalá, el hijo de don Piro.
en el carro del cual se le tiran los tiros a Trujillo. En resumen, vienen los días, también se molestan, los días ya traían molestia con Trujillo. Entonces, se aceleran las cosas cuando un sobrino de los Díaz, creo que era, ¿cómo era que se llamaba? No era Cotubanamá Díaz, no, Nabú Díaz, Enrique Díaz, hijo de una hermana de los Díaz. Pero Trujillo no dudaba de los Díaz, porque que los Díaz eran como hermanos de él, porque andaban niños en San Cristóbal, hijo de Lucas Díaz. El viejo Lucas Díaz era de la gente que Trujillo más quería y respetaba, era a Plinio, a Teodulo o Plinio Pina Chevalier, y al Lucas Díaz, al viejo Lucas Díaz. Trujillo le debía a esa gente, bueno, eso era, él lo reverenciaba a esa gente. Entonces, pues decía que un hijo de Lucas Díaz no podía atentar contra su vida. Pues bien, todo ese grupo, señores, se fue conformando. Y fíjense cómo el destino trae todas esas cosas. Y 30 años, 20 años, 15 años de pasar eventos como lo que yo termino diciendo, porque no sé por qué razón también se metió Luis Amiama. Esas cosas no las tengo yo todas. Y bueno, y muchas de esas personalidades que participaron, que fueron también alados por estos líderes, que esos sí eran los líderes de la comuna. Y entonces terminan matando al chivo de esa, como se le decía, a Trujillo, al generalísimo. Y Antonio Inver Barrera, yo pienso que a pesar de sus errores, que lo tuvo, errores muy feos, garrafales, no sé si en don Antonio entró un interés de, diríamos, de adquirir, o por lo menos no adquirir más fama, porque fama tenía. Pero parece que quiso, o parece que le entró ese gusanillo, ese deseo inmoderado que a veces tenemos los seres humanos de llegar a una posición mayor y ser presidente de la República. Y pensó el general Inver que tal vez eso era una posibilidad de dirigir por alguna oportunidad la República con méritos. ¿Por qué? Porque bueno, yo le quité de encima uno de los antemurales de la libertad. Este pueblo no era pueblo hasta que nosotros no saliéramos de Trujillo. Vamos a admitir que dijera el general Inver. Pero el general Inver, no hay duda que eso fue un error de él. Primero, apoyar el golpe contra Juan Bosch, que fue evidente. Y segundo, su participación en ese gobierno de reconstrucción, que fue un desastre, un gobierno represivo, un gobierno títere montado por la invasión americana aquí, y como una especie de contrarrestar el gobierno de Camaño y de los constitucionalistas. Y la verdad que fue una fealdad histórica y dañó, no hay duda que dañó su imagen de héroe nacional límpido. Pero esas cosas, aún todo eso que viviera el general Inver, señores, ese gesto heroico de montarse en ese carro, a manejarlo, a guiarlo, y no solo a guiarlo, sino a dispararle a Trujillo, porque él declaró que le disparó también a Trujillo, que lo vio aunque herido Trujillo y tambaleante, pero todavía disparaba a Trujillo con un revólver, y él logró dispararle a Trujillo, o parece, según sus relatos, dice que fue el último que le disparó a Rafael Leonidas o a Fello, el de San Cristóbal. La verdad que todos esos valentísimos hombres que participaron en ese ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, señor, el pueblo dominicano tiene que recordar esto toda la vida. Porque fue como dijo el general Inver, de la única forma que se salía de Trujillo era matando, tirándole tiros, porque no había forma. Yo ayer quise leer el panegírico que le escribiera y que expresara el doctor Joaquín Balaguer el día 2 de junio del año 1961. Ante el féretro de ese generalísimo, de ese roble que cayó abatido
por una ráfaga leve, como dijo el doctor Balaguer. Y ese discurso fúnebre, diríamos, ese panegírico, yo le voy a decir lo siguiente. Yo no sé si había tiempo entre el 31, porque la noche del 30, en lo que recogen a Trujillo y el cadáver aparece, ya estamos hablando del 31, en un baúl de uno de los carros, el SIN lo encuentra, el carro de Juan Tomadía, uno de los carros en un garaje, y encuentran el cadáver de Trujillo, y eso todavía hasta el día siguiente no dicen nada, ni la prensa, ni nada, La Nación, el periódico, ninguno quiso decir nada. Eso era hasta los mismos jefes del gobierno, los mismos amigos de Trujillo pensaban que podía haber sido una trama de Trujillo para ver cuáles eran sus amigos, como hizo en el 46, que se fue de viaje al extranjero y le abrió un caso que estaba cerrado en Santiago, el caso de los Martínez Reina, y mandó a meter preso nada más y nada menos que a José Estrella, señor. Oigan qué personaje, el general José Estrella, preso, le abrieron el juicio. Y Trujillo por el extranjero. Y eso fue un escándalo en Santiago y en el país. Y eso trajo un movimiento popular de repulsa al general José Estrella. Y Trujillo tomó eso como una especie de termómetro. Déjame ver la temperatura como anda a favor de mi régimen. Porque indirectamente, por vía de José Estrella, quien repulsa a José Estrella y le repugnan sus actos, también son repulsibles para mí, o son repugnantes para mi régimen también. Y si son repulsivos para mi régimen, entonces por mi régimen, entonces tengo que pensar que hay mucha gente que no está conmigo. Después se dio cuenta el pueblo que fue una treta, porque ya eso prescribía ese caso, y eso se dio en el año 30, ya pasaban los 10 años, Trujillo hizo una tramoya con aquello, y entonces luego José Estrella bajó con más poder. Y entonces Trujillo, acostumbrado a toda esa teatralidad, la gente incluso todavía el 31 pensaban que era mentira. Ya salvo los familiares más cercanos, bueno, lo sabemos. ¿Dónde está el jefe? Todavía nadie sabía dónde estaba el jefe. Imagínense usted, eso, mire, cuidado, que puede ser una trama del propio jefe. Aquí se pensaba aquí, oigan cómo se pensaba aquí. Y yo pienso que como estaba en la capital, digo yo, ¿cómo es posible que Balaguer en 2 días escribiera esto que yo voy a leer, señores? Porque esto es un documento que han pasado 55 años, va a cumplir ahora el día 2, que Joaquín Balaguer leyó este documento, y yo lo voy a compartir con ustedes para que la gente vea qué tipo de documento es este, porque esto no es una cosa chiquita, como dice. Escribir esto en medio de aquella vorágine, de aquellos días, yo recuerdo, aquellas horas, vamos a recordarlas, tan convulsionadas, tanto problema a nivel nacional e internacional. Balaguer, que está en el poder, tiene que heredar esta situación tan peligrosa y tan embarazosa, es decir, en un filo de la navaja, que si caía para un lado, para otro, para donde quiera que caía Balaguer era víctima. Óigase bien. Entonces, ¿cómo había tiempo para escribir esto? ¿Qué yo he pensado? Digo, no, señor, este documento Joaquín Balaguer tiene que haberlo ido preparando, porque sabía que Trujillo iba a caer en un charco de sangre pronto. Y Balaguer, diríamos, actor de primera línea, de primeros asientos en esos eventos que estaban pasando en el país, porque era el presidente de la República y un hombre íntimo de Trujillo y de la familia. Joaquín Balaguer sabía que Trujillo, al quitar las escoltas, se exponía a una muerte o a un atentado. Buscaba el atentado como lo buscó Lili, como lo buscó César, Julio César. Sin guardaespaldas, lo asesinaron ahí, amigos. Bruto, su amigo, su hijo. Lo asesinan sin la escolta, a Lili sin la escolta, en Moca. Le dijo, váyanse a Demetrio Rodríguez, oigan, aquel come bala. Y resulta que mataron a Lili. Y a Trujillo también lo mataron. Y yo digo, Balaguer pensaría, este hombre va a caer pronto en un charco. Alguien va a atentar, porque un hombre que ande solo,
tiene alguien que atentar porque tiene demasiados enemigos. 30 años. Además, han pasado los casos ya. Lo que pasó en el 59 aquí, el 60 con todo el 14 de junio, todos los hijos de los amigos presos. El atentado a Rómulo Betancourt, bueno, todo ese pleito con Fidel Castro, la CIA atrás, el régimen norteamericano detrás de Trujillo. En resumen, Balaguer, que no es tonto, nunca fue tonto ni perezoso, porque fue un hombre que siempre estuvo activo y oteando, como dicen, desde lo alto, viendo el problema y el panorama. Advertía, pienso yo, que de un momento a otro Rafael Leónidas tenía que caer vencido por una ráfaga leve. Y yo me voy a permitir leer este documento, porque, señores, fíjense cómo es el destino. Cuando muere el general Inver muere, señores, prácticamente casi horas después de que coincidiera con el mismo día en que matan a Trujillo. Muere él. ¿Cómo la historia, cómo el destino pone a estos hombres, señores, en estas coincidencias? Usted se imagina, 4 o 5 horas después, o 6 o 7 horas después, de cómo terminaron los hechos hace 55 años, señores, donde ese actor de primer orden, que fue el general Inver, muere precisamente casi en el mismo día en que esos acontecimientos sucedieron 55 años atrás. Es una cosa que hay que, realmente eso como que le da a uno, pone a uno como a pensar en el destino. Bueno, pues yo pienso que Joaquín Balaguer tenía ya algún material, digo yo, escrito. Porque, repito, esto es lo que se llama un panegírico. Que hay mucha gente que entiende que Joaquín Balaguer era aquí muy laudatorio. Pero ¿quién no tenía que ser laudatorio, señor? Enterrando a Trujillo con todo ese régimen todavía montado, intacto ahí. Sus hijos, Ramfi, Radamés, todo el mundo ahí, sus tíos. Todavía esos tipos creyendo todavía que incluso el propio Balaguer podía estar involucrado en esos actos. O en esa traición para ellos. Y este señor, solo, sin nadie, porque Balaguer no tenía ni siquiera un hijo que lo pudiera cuidar ahí. Oigan el discurso que Joaquín Balaguer hizo enterrando a Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dice así: he aquí, señores, tronchado por el soplo de una ráfaga leve, el roble poderoso que durante más de 30 años desafió todos los rayos y salió vencedor de todas las tempestades. El hecho horrendo consterna nuestro ánimo y estremece con fragoso estrépito de catástrofe el alma nacional. Jamás la muerte de un hombre produjo tal sentimiento de consternación en un pueblo, ni gravitó con mayor sensación de angustia sobre la conciencia colectiva. Y eso no era mentira, porque aquí todo el mundo, aquí era Trujillita de verdad, y lloraban ahí a lágrimas tendidas, como dice. Es que todos sabemos que con este muerto glorioso perdemos al mejor guardián de la paz pública y al mejor defensor de la seguridad y el reposo de los hogares dominicanos. Hoy mucha gente pide ese reposo. El acontecimiento ha sido de tal modo abrumador que aún nos resistimos a creerlo. La tierra vacila todavía bajo nuestros pies y parece que el mundo se ha desplomado sobre nuestras cabezas. ¿Quién nos hubiera dicho que el hombre extraordinario a quien hace apenas 2 días vimos partir sonriente de su despacho del Palacio Nacional iba a volver a él pocas horas después cobardemente inmolado? Pero ahí está la tremenda realidad con toda su elocuencia aterradora. Muda está ya la boca de donde salieron tantas órdenes de mando. Inmóviles se hallan sobre el pecho donde el corazón ha cesado de latir las manos que sostuvieron la espada que simbolizó durante 40 años toda la fuerza física de la nación. Balaguer incluyó los años de Vázquez ahí. Exánime,
y vilmente atravesado por los proyectiles, yace ahí el pecho heroico, donde flameó orgullosamente, como si flotara en su asta, el lienzo tricolor. No es esta la hora de hacer la apología de la obra y de la figura de Trujillo. Las lágrimas que nublan nuestros ojos y la emoción que empaña nuestra voz no nos permitirían cumplir con la ecuanimidad debida a esa tarea justiciera. Pero los grandes hombres entran verdaderamente en la historia cuando abandonan el escenario de la vida con sus combates y sus contradicciones. Para el gran caudillo a quien ahora nos disponemos a entregar a la tierra para que ella reciba como una madre sus despojos mortales, ha llegado fatalmente ese momento supremo. Sea cual sea, señores, la actitud de la posteridad ante su obra y ante su memoria, desde ahora podemos afirmar que el nombre de Trujillo está grabado para siempre en el material que el tiempo respeta y que es capaz de transformarse, pero no de perecer en la sucesión de las generaciones. El legado que nos deja es enorme e imperecedero. Sus obras permanecerán mientras permanezca la República y exista en ella un solo dominicano consciente de lo que significa el tratado fronterizo, la redención de la deuda pública, la independencia financiera, las ejecutorias cumplidas en el campo de las obras públicas, de la agricultura, de la salud y de la asistencia social y de todo el bien que ha emanado durante 3 décadas de una larga paz que ha asegurado el progreso y traído el bienestar y la tranquilidad a la familia dominicana. Qué grande hombre fue Trujillo y cómo se proyecta su estatura de prócer sobre la historia dominicana. Fue humano, demasiado humano muchas veces, pero sus mismos errores, ustedes están oyendo, Balaguer hablaba de errores ahí, que ninguno de todos estos cacos de macos, como dice Manegonte, se atreven a hablar de errores a un hombre que están enterrando ahí con ese régimen intacto. Nadie se atrevió a hablar de errores, pero Balaguer tenía el coraje para hablar de errores. Pero sus mismos errores merecen nuestro respeto porque fueron hijos de su pasión desvelada por el orden y el concepto mesiánico que tuvo de su misión como hombre público y como conductor del Estado. Su carácter recio y su voluntad monolítica no sufrieron menoscabo alguno ni en sus duros conflictos a que se vio constantemente sometido, ni en el desgaste indispensable que implicaron para él sus 40 años de vida pública y su intensa participación en los debates que dividieron en las 3 últimas décadas a sus conciudadanos. Su fe religiosa, por ejemplo, permaneció incólume a pesar de todas las apariencias, y el último de los pensamientos que dejó escrito de su puño y letra y que entregó a uno de sus secretarios particulares el mismo día de su muerte para la preparación de un discurso que se proponía pronunciar en la ceremonia inaugural de un templo adventista, pone en evidencia esa condición inseparable de su carácter, irretractablemente fiel a sus sentimientos cardinales. El pensamiento está concedido así y revela que el mismo día de la catástrofe el grande hombre tenía un presentimiento trágico de su destino. Estoy convencido, decía Trujillo, estoy convencido de que todos los cristianos tienen las mismas oportunidades y los mismos privilegios ante Dios. Para confirmar, o hago referencia a aquella frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, decía Trujillo. Oiga, hipocresía también. Su entusiasmo por las condecoraciones y su afición a los títulos, oigan bien, a Balaguer despidiendo a ese amigo, pero qué señor de horca y cuchillo. Su entusiasmo por las condecoraciones y su afición a los títulos y a todo lo que es pompa teatral. ¿Quiénes de estos carajete se atreve a leer en un funeral a Trujillo decirle esto? Solo Balaguer, que tenía timbre de verdad, por no decir otras cosas. Oigan lo que este hombre le dice: su entusiasmo por las condecoraciones y su aflicción a los títulos y a todo lo que es pompa teatral en las implacables luchas del poder.
no respondió en el fondo a un simple sentimiento de vanidad, como muchos creyeron, sino que fue uno de los recursos de que se valió este artista de la política, conocedor profundo de la psicología de las masas, para sugestionar las multitudes y para influir sobre la imaginación de los hombres, con todo el prestigio de su fuerte y desconcertante personalidad. Al mismo tiempo que un hombre que tuvo una confianza ciega en Dios y en el destino, Trujillo fue fundamentalmente bueno, decía Balaguer. Bueno, doctor, bajo su pecho de acero latía un corazón inmensamente magnánimo. Solo una voluntad granítica como la suya pudo resistir sin caer en excesos imperdonables y en venganzas inútiles, el cúmulo de acechanzas insólitas, de relaciones infames y de insinuaciones perversas que llegaban a diario a través de algunos de sus colaboradores hasta la mesa agobiada de problemas de este dominador de la fortuna. Sobre sus hombros se han cargado muchas deudas que él no contrajo jamás y cuya responsabilidad corresponde a los maestros de la adulación. Eran todos los que estaban atrás, al lado. Y de la intriga que especularon con su buena fe y con sus naturales pasiones de hombre que amó intensamente las sensualidades de la vida. Es a ese grupo que rodea a Balaguer, que Balaguer solo le está diciendo esas cosas. Trujillo lleva asegurada sobre sus sienes, al bajar al sepulcro, la corona de los inmortales de la patria. Su figura entra desde este instante solemne en la gloriosa familia de nuestras sombras tutelares. El momento es, pues, propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas, manteniendo la unidad y confundiéndonos con todos los dominicanos en un abrazo de conciliación y de concordia. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años para engrandecer la República y estabilizar el Estado, miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo iniesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. Has llegado hasta aquí, traído en hombro de esta multitud sollozante, para reintegrarte a la tierra que te vio nacer y donde podrás dormir en el mismo regazo en que descansan tus antepasados, la tierra de San Cristóbal, la misma en que bebiste por primera vez el agua de tus ríos natales. Te será siempre propicia y en ella hallarás al fin el descanso que te negó la vida. A ti, batallador incansable que mataste el sueño y que no conociste la fatiga. No eres ya el adalid beligerante que fuiste hasta ayer. Ahora, transformado por los atributos que confiere el misterio a los elegidos por el sueño de que no se despierta, eres un ejemplo, un penacho, un índice que nos señala el rumbo a seguir desde la infinita lejanía de lo desconocido. Que Dios te reciba en su seno y que sus restos perecederos, al transmutarse más allá de la tumba en vigor espiritual y en materia impalpable, contribuyan a vivificar la tierra que tanto amaste, para que la conciencia de la patria se siga nutriendo con la cal y con la energía de tus huesos en la infinidad de los tiempos. Joaquín Balaguer ante el féretro de Trujillo, oración pronunciada durante el acto de inhumación del cadáver de Trujillo en el sótano de la iglesia parroquial de San Cristóbal el 2 de junio de 1961. Señores, si ese discurso se lo van a escribir a uno de estos cacuemacos que fueron enemigos de Balaguer, jurados, pseudos intelectuales, muchos, ustedes saben lo que hubiera pasado ahí. Acrimonias y palabras duras, adjetivaciones durísimas contra los matadores. No lo mencionó, a los matadores de Trujillo no los mencionó. Señores, no le dijo una palabra a los que mataron, a los asesinos del jefe, como decía un amigo mío, Trujillito, que el jefe fue vilmente asesinado por un grupo de cobardes que le cayeron como los pavos al jefe solo. Ay, Dios mío, que en paz descanse ese amigo mío.
Pero, señores, Joaquín Balaguer se cuidó de ni siquiera citar a los ajusticiadores. Las manos criminales, como decían ellos, que asesinaron al ilustre, amado y querido jefe. No lo mencionó porque Balaguer era un hombre superior a todo esto que anda ahí. Y fíjense cómo le dice a esos que rodeaban ahí: muchas bellaquerías que hicieron en nombre de ti, Rafael Leónidas. Pero estos son documentos realmente que deben ser conocidos, porque el que lo transcribe dice: miren cómo era que Balaguer le escribía al jefe. Pero señores, era el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo el que estaban enterrando ahí en el 61, no era en el 2016. ¿Estamos claros? Yo creo que el tiempo, no sé si se me agotó, pero vamos a una breve pausa y regresamos. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, hay que decir que las elecciones pasadas han hecho un sacudimiento de los liderazgos nacionales. Eso hay un sacudón del liderazgo nacional, político nacional.
Porque con números tan validantes como lo que tuvo Danilo Medina, no hay duda que en el PLD hay una situación prácticamente de avasallamiento a lo interno de quien saque la cabeza, como se dice el lenguaje de la calle. Los partidos lugartenientes, que fueron dos partidos lugartenientes, el PLD, el PRD y el PRCC, bisagras, lugartenientes, diga, ordenen. Y esa gente, pienso yo que su liderazgo no estarán tal vez en peligro porque no tienen de quién peligrar. Ahí no hay lucha interna, diríamos. Tal vez en el PRCC más, porque está dividido en dos bandos. Pero no hay duda que se ha fortalecido el grupo de Quique Antún porque los resultados electorales le han favorecido. Esa es la verdad. Hicieron una negociación, engañaron al PRM, como se dice, lo engañaron, ¿no? Simplemente supieron negociar con el PRM y sacarle una buena tajada. Y realmente el PRCC quedó bien parado. El PRCC de Quique Antún. Por tanto, Quique tendrá su fuerza ahí. En el PRD, Miguel Vargas no tiene contrincante. En el PRM, todo el mundo sabe que esa lucha va a venir. Y hay un liderazgo que también se sacudirá ahí por efecto de estas elecciones. Esa lucha, Hipólito Mejía dio pruebas fehacientísimas de por lo menos no querer que ganara Luis, aunque pusiera a su hija, que tal vez fue una forma, diríamos, ya para cubrir o tapar lo que era tan evidente, tan obvio, tan de bulto, que no necesitaba explicación. ¿Dónde está el primer problema que yo veo de este sacudión? Lo veo en el PLD. A Leonel Fernández, si no resiste, lo veo mal para la foto. Porque todo ese poder, y sin encontrar quien higienice ese poder que hay en ese PLD, y donde esa varonía danilita ha cogido una fuerza descomunal, porque Danilo Medina se fue a trabajar también. Cogió agua, sol y sereno, hizo su trabajo. Esa es la verdad, porque también es la verdad. Pero además venía toda aquella actitud pecaminosa, diríamos, políticamente hablando, para ejercer, diríamos, la facultad de ser candidato sobre la base de todas las acciones habidas y por haber, o los medios para alcanzar esos fines. Maquiavelo, como decía yo, o Bosch o Maquiavelo. Danilo es Maquiavelo el hombre, porque ahí no hay problema. Además, a este partido le gusta mucho el bacalao. Y como le gusta mucho el bacalao, tengo que darle bacalao. Y para dar bacalao hay que cortar el bacalao. Danilo Medina entendió eso. Y así fue candidato y hoy tiene su victoria. Entonces el leonelismo, pienso yo, que ha sido el peor afectado. Porque díganme usted, ¿quién va a ir al cambio constitucional para, diríamos, complacer lo que fue aquel pacto del degüello de Leonel Fernández? Aquellos 15 puntos, ¿quién lo va a cumplir? Si cuando Danilo no tenía todo aquel apoyo, se comprometió y pudo pasar las elecciones sin que hubiera nada con eso, ¿qué le espera ahora? Leonel Fernández, pienso yo, si no se resiste, pierde credibilidad en su liderazgo. Y si se resiste, tendrá que hacerlo, pienso yo, a través, como decía el domingo en el programa Prensa y Poder, a través de una especie de convergencia progresista, y yo me atrevo a ponerle nombre, que resuma allí, que puedan confluir todos aquellos partidos de izquierda, derecha, y todo hacer un movimiento, como hizo Rafael Caldera en Venezuela, que hasta los comunistas fueron a votar por él. ¿Por qué? Porque como van las cosas, señores, se va a tener que cumplir la tesis de José Francisco Peña Gómez. Al PLD solo lo puede derrotar el PLD, como pasaba con el PRD. Al PRD solo lo puede derrotar el PRD, decía Peña. Para el PLD pienso que se cumplirá eso. Leonel Fernández o desiste de su liderazgo y deja pasar las cosas, o si resiste tendrá que hacer como hizo Caldera, ese estadista y tremendo político venezolano, que hizo de unas minorías, sumó las minorías, se convirtió en candidato de esas minorías y fue al poder
sobre la base de crear la convergencia, precisamente se llamaba su movimiento. Así que, Leonel, yo me atrevo a ponerle nombre a la suya y le voy a sugerir la convergencia progresista para que usted sepa por dónde va a tener que transitar para obviar lo que es todo esta suerte de matador de toro que es Danilo Medina. Matador de toro, como se dice en España, con coraje y con arte. Señores, vámonos para mañana, que tenemos de nuevo otra entrega de al final de la tarde o comenzando la noche. Ya el tiempo se venció y será hasta mañana.